Hola amigas y amigos, estamos de vuelta en Factor Global y tengo conmigo a Esteban Gervasi. Yo les dije un invitado, bueno, imprescindible para estos temas. Esteban, el TSJ, nuestra única institución realmente funcional en el exilio, lamentablemente, como están las instituciones del país, admite un antejuicio de mérito y ordena detención de Maduro. Sin embargo, ya sabemos lo que pasó con la Asamblea Nacional, aunque tú me tienes una noticia al respecto. La carta sí le llega a Barbosa, aparentemente. Explícanos. Sí, el del día de ayer. Bueno, bienvenido en principio. Sí, gracias, Vilma. En el día de ayer la carta llegó a manos de Barbosa, es un oficio que manda el TSJ en el exilio, pidiéndole que se abra la discusión sobre el antejuicio de mérito. ¿Qué quiere decir eso? Que se haga, le den permiso para hacer el juicio. Así es. De modo, acuérdate que se aprueba primero por petición de la fiscal Luis Ortega Díaz, que el Tribunal Supremo vea las pruebas y haya suficiente evidencia para juzgar y llevar a juicio al narcodictador terrorista Nicolás Maduro. Ahora queda en manos de la Asamblea Nacional, que está en manos mayoritariamente, que es un poder de origen popular, porque fue electo el 6 de diciembre de 2015, donde la mayoría opositora del país sacó 112 diputados, y durante todo el 2016, 2017 y lo que va del 2018, ha ido corriendo y evadiendo su responsabilidad. Ahora bien, si la Asamblea Nacional admite el recurso que le envía el TSJ y aprueba que se le abre un juicio a Maduro, entonces con las pruebas, que son más de 4.430 documentos que prueban nítidamente que Maduro está involucrado en la corrupción directa, y él participó como primera persona en la corrupción de Odebrecht y en todo el tema de financiamientos de campaña, obras de adjudicación directa que se dieron durante el periodo de Chávez y mientras él estaba usurpando el cargo como presidente, porque aclaro, Maduro además, aunque en este juicio no es venezolano. Así es. Por nacimiento, pero además tiene doble nacionalidad y nuestra Constitución lo prohíbe. Quería preguntarte, porque mucha gente discute, bueno, tú mismo me lo decías, nosotros necesitamos instituciones funcionales y las instituciones que están funcionando no están en Venezuela, porque preocupa que la Asamblea Nacional no esté haciendo su papel, y tú también me explicabas que había una razón histórica para que eso hubiera ocurrido, y me hablaste de este año de Ramos Salud corriendo la arruga. Después Julio Borges y ahora Omar Barbosa. Exactamente, ahora Omar Barbosa. Por cierto, todos de una vieja política, aunque Julio supuestamente pertenecía a la nueva, pero se comporta como de la vieja política. No, él nació en la vieja también. Por eso también. Ahora, el tema de las instituciones, por ejemplo, el papel de la fiscal, yo sé que hay mucha gente que lo ha criticado, pero sencillamente necesitamos instituciones, claro, y ella ha venido haciendo su papel con respecto a este antejuicio de mérito y a una captura por parte del Interpol de Nicolás Maduro. Sin embargo, la Asamblea Nacional, por su parte, tendría que hacer la otra parte y no la quiere hacer. ¿Qué hacemos con este juego trancado? Fíjate, voy a ir un poco más atrás. El comunismo, cuando penetra a un país, un Estado, empieza a quebrar y a desaparecer, a desintegrar las instituciones. Desintegra la familia. Cuando Chávez se paraba y hablaba del amante y hablaba de María Isabel, esta noche todo y lo tuyo, se divorcia, le pegaba, ese tipo de cosas. Después desmonta la iglesia. Todo esto es simultáneo. Después desmonta las Fuerzas Armadas, los poderes públicos. Desprestigia los medios de comunicación. Pero además crea todo un ambiente que va a crear un Estado comunal, modificó la Constitución, destruye la fe, el amor por la familia, por las religiones, destruye la educación. ¿Cómo? Le daba títulos a cualquiera, le daba un título de médico, de ingeniero, de abogado. Quiebra la estructura formal de la República y del Estado. Y se construye a su medida un traje, se construye unas Fuerzas Armadas, una industria petrolera a su medida, los poderes públicos a su medida, pero también se construye una oposición a su medida. Y eso hay que entenderlo, porque si tú no tienes un diagnóstico
claro de lo que estamos viviendo los venezolanos, vamos a seguir engañados y dando vueltas en círculo sin encontrar la puerta que nos da la salida. Quiero decir una frase que suena, bueno, una frase rayada, que no son todos lo que son ni son todos lo que están, porque sabemos también que no todos, incluso todos los que estaban en la asamblea, pueden ser parte de esa estrategia que tú hablas del régimen. Sin embargo, vamos a ubicar a las personas que sí son parte de la estrategia y que nos han bloqueado el camino a los venezolanos para salir de Pero fíjate, Vilma, ajá, todos tenemos que asumir responsabilidad en este tema, porque hemos sido de una manera u otra copartícipes. Así es. Unos por ignorancia, otros por mala intención, otros por corrupción, otros por mezquindad, han participado en eso. Okay. Porque hay muchas personas que desde hace mucho tiempo tienen muy claro y nítido lo que estábamos viviendo. Yo te pongo caso, acuérdate que ya en el 2002 tú participaste de esto, tú tenías claro desde un principio, cuando en Venezuela hubo una rebelión popular que llevó, por cierto, el 11 de abril, el día de ayer, así es, se cumplieron esos años donde más de 1 millón de venezolanos salieron a las calles de Venezuela y logramos sacar al dictador. ¿Qué pasó? Que Chávez ahí mismo apretó la tuerca, aceleró el proceso, construirse una oposición a su favor y han participado mucho. Porque cuando tú te legitimas como alcalde, como gobernador, cuando tú fundas un partido, cuando tú te sientas en un proceso de diálogo con los tiranos, tú también eres copartícipe. Porque el plan de la patria de Chávez se tenía muy claro desde el momento que él puso los militares en el año 2000, inventó el Plan Bolívar 2000, a vender papas, gallinas, fruta, hortaliza, y sacó a los militares de los cuarteles y destruyó totalmente el estamento, aceleró los ascensos, pasó a retiro lo que no les gustaba, le dio privilegio a los militares que no tenía la sociedad civil. Eso es lo que te quiero decir. Ahora, por supuesto, hay unos que se destacan, como el caso del señor Timoteo Zambrano, que se va ayer con el periodista Leoceni García, y se llevan a 10 diputados de un partido ya muy corrupto de Manuel Rosales, que se prestó en el 2016. Un nuevo tiempo. ¿Para qué? Para que la Asamblea Nacional, cuando tenga que evaluar la petición del TCJ por petición de la fiscal de un antejuicio de mérito a Maduro, no tengan los votos suficientes. ¿Qué va a suceder ahí? Que al no haber una aprobación mayoritaria de los diputados, no va a haber juicio y el juicio se cierra y se pierde otra oportunidad más de salir de la narcodictadura. Ahora, una pregunta que a mí me preocupa, Esteban. Tú me estás hablando de un escenario, bueno, prácticamente de pulverización de las instituciones, la pulverización. Sin embargo, nosotros tenemos una necesidad, obviamente, porque la población lo está haciendo desde muchas vías. Este desparramiento, se ha desparramado la nación venezolana por el mundo. Somos una diáspora hoy, precisamente reclamando nuestro derecho a vivir en un país en paz, a crecer en nuestro país, a vivir en nuestro país. Sin embargo, tú mismo me dices, solamente las instituciones funcionales están afuera, adentro simplemente hay un grupo de personas que no quieren salir de este régimen, un régimen que es genocida, un régimen que es mafioso, al cual, por cierto, yo no le quito responsabilidad política, y sin embargo, la población sigue resistiendo, la población se sigue organizando, la población sigue buscando una salida. ¿Qué alternativas reales tenemos frente a esto que está pasando? Porque evidentemente adentro el juego está trancado, pero internacionalmente hemos logrado avanzar muchísimo. ¿Qué alternativas tenemos? Fíjate, cuando tú tienes una enfermedad terminal, tú vas a un médico de familia y el médico no te va a ayudar a quitar esa enfermedad, diciéndote tomes esta aspirina. Te manda un especialista y esos especialistas a su vez te mandan una serie de especialistas. Porque ni Dios lo quiera, yo tengo un cáncer y entonces el cáncer en el área estomacal, no me van a mandar a hacer un quiropráctico. Por eso. Así. ¿Por qué? Porque uno necesita medidas radicales, pero además necesita la ayuda precisa. El problema de Venezuela ya es un problema regional
Y los venezolanos tenemos que estar conscientes de que estamos incapacitados. Y los gobiernos están de acuerdo con eso, que claro, es un problema regional. Pero lo primero fue convencer a los gobiernos. Así Cuando es. nosotros salíamos en el mundo y yo traía pruebas a Washington y me iba a Europa y mostraba las pruebas y decía, esto es un narcoestado, aquí se vende desde armas hasta niños en el exterior, esto es un negocio de coltrán, de oro, de bauxita, se transporta droga en los tanqueros de PDVSA, la gente nos veía a nosotros como unos extraterrestres. Ahora logramos convencer a la comunidad internacional, a los gobiernos, hemos mostrado pruebas, todo el mundo de evidencia, pero los venezolanos no estamos conscientes que estamos incapacitados, los venezolanos, de resolver nuestra propia crisis. Por eso es que cuando los políticos, algunos muy mediocres y otros lo hacen conscientemente, dicen no, que Venezuela necesita una ayuda humanitaria, le están haciendo un daño al país. Porque primero necesitamos una intervención militar para ayudar después al pueblo con una ayuda humanitaria. Tú no le puedes llevar comida, alimentos y medicina y repuestos a una tiranía para que se sostenga, porque ¿quién va a distribuir eso en lo interno? Y la urgencia es lo que ha pasado en otros países. Yo soy ciudadano americano y yo le exijo a mi gobierno, al presidente Trump, que intervenga militarmente en Venezuela, como hicieron con Saddam Hussein. Sí, pero a mí me preocupa, ahí yo tengo algo más. Nosotros no podemos tener preocupación, porque te voy a explicar algo. Son 350,000 muertos en 20 años. Y yo estoy de acuerdo contigo y todo este diagnóstico lo tenemos claro. Pero ya está claro que la comunidad internacional hacia afuera, después de ver lo que pasa con Siria, que tiene la peor crisis humanitaria del planeta, y mira lo que están diciendo, nos retiramos y después no nos vamos, ya hay un ataque químico y la población siria sigue muriendo horrendamente, a mí me preocupa que nosotros posemos la esperanza en la capacidad de una comunidad internacional que pareciera no tener los guts, como dicen en inglés. Tú sabes que... Pero hay una gran diferencia, te la voy a dar. Ok, dímela. Porque en Siria no hay un pueblo mayoritario pidiendo a gritos, cuando tú haces una encuesta vía redes digitales o cuando la ves por estudios serios, el 86% del país pide una intervención militar. El 80% del país, mira, yo lo dentro y fuera de Venezuela. Dentro y fuera, pero lo más grave es que cuando tú le preguntas a la gente, ¿cómo quiere usted que salga Maduro en una bolsa plástica? ¿Qué quiere decir muerto? 36% de los venezolanos dice que sí. Y el 63% dice esposado. O sea, la mayoría del pueblo venezolano apoyaría ya en este momento una intervención militar. Que no queremos porque nosotros tenemos una soberanía. ¿Soberanía de qué? Si nosotros estamos invadidos de los Castro, de los rusos, de los chinos, de los iraníes. Cuando yo vivía en Venezuela, yo llevo una denuncia. Yo estaba sentado en un café y vi como un guardia nacional llegó como con 30 pasaportes venezolanos y se los entregó unos pakistaníes al frente mío que ni siquiera hablaban ni inglés ni español. Le estamos entregando la soberanía hace años a esta gente. Entonces, me van a venir a mí los políticos, los diplomáticos, que no resuelven absolutamente nada, mientras vemos que todos los días mueren 80, 90 personas por delincuencia, pero además súmale a eso ahora los 100, 200 personas que mueren por falta de medicina, atención médica, o porque el agua está en mal estado, como vemos la crisis del Chico. Que son los crímenes de Maduro en conjunto, todo esto, claro. Entonces, si no tenemos un diagnóstico claro y no sabemos qué es lo que queremos, la comunidad internacional va a seguir se va a lavar las manos. Mira, estoy de acuerdo y a la vez no te voy a explicar por qué. Porque si hay un diagnóstico claro, tú lo dices, el 60%, 70% de la población quiere. La diáspora en el mundo... Pero el enfermo no se quiere curar con la operación que te va a curar, sino quiere seguir tomando aspirina. Cuando Julio Borges, Carlos Vecchio, van a Europa, voy a dar un ejemplo concreto. Carlos Vecchio, Julio Borges, Leopoldo López, Enrique Capriles, Manuel Rosales, todo este grupete va al mundo y dice, vamos a crear presión, no sanción, sino presión para lograr unas elecciones libres y justas. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no dice elecciones libres y justas, son elecciones constitucionales. Y con un tirano tú nunca harías una elección libre y justa. Entonces, no es lo mismo que yo vaya por el mundo diciendo, apliquen sanciones individuales a ellos,
y vamos a intervenir militarmente en pero Venezuela. tú tienes que reconocer que hay un sector de la oposición Por que supuesto, se ha deslindado. María Corina, Ledesma, desde Carlos Ortega, rato. Patricia Poleo, Horacio Medina. Tú y yo, no, somos te parte de la hablo de yo puedo pasar claro, todas 2 horas por nombrando eso. de esto. Pero de sectores que han estado Pero nosotros no nos activos. financian los banqueros corruptos, Eso. no nos financian los miembros del clan Chávez o del clan Maduro o del clan Diosdado por el mundo pagado. ¿Quién paga los viajes de Julio Borges? ¿Quién paga los viajes de Vecchio? ¿Quién paga ese gentío que tienen operando en Washington, en Europa? Yo no lo entiendo, porque yo financio mi propio viaje y mis propios medios. Pero aquí vemos editores, como es el caso de Rafael Poleo, atacando al presidente del Tribunal Supremo de Justicia por doble nacionalidad cuando no la tiene. Así es. Y entonces creando un baño de duda. ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy irresponsable lo que se está haciendo. Entonces lo llama uno que uno es mercenario, que a uno lo financian banqueros. ¿Qué banquero? Que tenga prueba que la saque a la calle. Porque es muy irresponsable hacerlo. Su prueba es su propio periódico. Ahora, mi pregunta ya para cerrar, Esteban. Tenemos una comunidad internacional que se ha venido activando, viste que prácticamente lo que está haciendo el presidente Piñera ahorita, donde le va a dar prácticamente un estatus especial. Es una curita para la grave crisis. No, lo que te quiero decir es que los gobiernos de la región, muchos de ellos están conscientes porque, como tú dices, se desparramó Venezuela y somos la peor crisis humanitaria del hemisferio. ¿Qué acción internacional concreta podemos realmente esperar en esa dirección que tú estás hablando? Porque a mí lo que me preocupa es cuando creemos que un país la va a liderar, eso tendría que ser un consenso con fuerzas armadas de naciones organizadas interviniendo a un país que ya no puede gobernarse. No solamente no se puede gobernar, se está muriendo Venezuela. Mira, esa es la realidad. Tillerson dijo que si los militares venezolanos... pero oye, Tillerson dijo, es una política del Departamento de Estado. Tillerson dijo que si los militares venezolanos actuaban, se le iba a perdonar y se le iba a apoyar. Eso mismo lo repitió Marco Rubio. Pero, la sentencia de alguna manera ¿qué quiere decir eso? Que están diciendo los militares venezolanos no actúan, pero eso viene acompañado ¿de qué? De un soporte internacional. Pero si los políticos de nosotros van a Washington y le dicen al mismo Marco Rubio, a Trump, a Mike Pence, señores, vamos a presionar para que haya elecciones, los tipos decir, bueno, pero si estos mismos imbéciles, porque esa es la palabra que tengo que usar, no saben ni lo que quieren y están pidiendo algo contrario de lo que yo estoy tratando de hacerle entender y lo que deberían hacer, porque yo tengo más experiencia, yo soy la primera potencia del mundo. Entonces, mejor me quedo tranquilo y sigo paseando por las cumbres y me voy para Perú y me voy para no sé dónde y sigo evadiendo y dejo que eso se diluya y que los venezolanos sigan en este desespero. Y hay que reconocer también que seguramente lo tenías en tu, digamos, en lo que estabas diciendo, que es la sentencia también le da a las Fuerzas Armadas la posibilidad de intervenir, precisamente para hacer lo que tienen que hacer. Es que las Fuerzas Armadas tienen que actuar según la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y la petición de la fiscal. Bueno, Esteban, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero sé que esto va a dar mucha tela que cortar y sé que la gente va a interactuar conmigo precisamente y contigo sobre este tema tan importante y vamos a ver qué podemos hacer nosotros en la diáspora para seguir empujando esa salida la que última, necesita el país. 2 segundos. La visita de Pence a Perú es mucho más importante que la de Trump. Pence es el que lleva el caso de Venezuela, el vicepresidente de los Estados Unidos es el que lleva toda la información y es el que ha manejado en previa visita la crisis venezolana. Bueno, Dios te escuche. Bueno, amigas y amigos, y con este segmento ya sabes que quedamos muy comprometidos con el tema venezolano y quédense con nosotros porque viene otro segmento de calidad. Gracias.